Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar estos deliciosos nuggets de pollo. Bienvenidos. Listo, para comenzar con nuestros deliciosos nuggets de pollo, tengo por aquí pechuga de pollo que voy a utilizar. La voy a picar en fracciones pequeñas para poderla meter en mi picadora y poderla desmenuzar, que me quede bien desmenuzada, así la necesito. Si usted no tiene picadora, por favor utilice su licuadora, le va a quedar exactamente igual. Listo, ahora vamos a tomar un bol o un recipiente donde la vamos a adobar. Ya tengo aquí mi pechuga toda desmenuzada o picada. Le voy a verter media taza de pan rallado. Con las manos bien limpias vamos a mezclar. El pan rallado va a permitir que mis nuggets se compacten. Agregaré paprika o pimentón molido, pimentón en polvo que llaman. Agregaremos salsa de soya. La salsa de soya le va a dar un sabor delicioso a sus nuggets. Agregaré sal, pimienta, media cucharadita de pimienta está bien. Si usted no quiere utilizar pimienta o no la tiene, por favor no la utilice. Y por último agregaré ajo. Yo tengo mi ajo en crema, pero si usted tiene sus dientes de ajos, por favor vierta sus dientes de ajo, los pica y los vierte. Nuevamente con sus manos bien limpias vamos a mezclar. Receta muy fácil, deliciosa. Yo espero que la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Y que obviamente activen la campana de notificaciones. Listo, ahora empezaré a darle forma a mis nuggets. Haremos bolitas o círculos, como ustedes lo quieran llamar. Y le vamos a agregar queso mozzarella. El queso le va a dar un sabor delicioso a sus nuggets. Vierta harto queso, bastante, que les quede bien rica. Yo espero que la preparen y se suscriban al canal, que le den me gusta y que activen la campana de notificaciones. Listo, ahora vamos a batir un huevo para poder mojar nuestros nuggets. Y le vamos a agregar una cucharada de leche. Nuevamente vamos a mezclar y listo. Ahora lo que voy a hacer es mojar mi bolita de nuggets en el huevo. Y le vamos a envolver de pan rallado. Si usted no tiene pan rallado, lo que puede hacer es tomar pan tajado y lo mete también en su picadora o en su licuadora y le va a quedar exactamente igual. Receta fácil, deliciosa, económica como nos gusta. Espero les guste, la preparen y por favor se suscriban al canal. Y pues obviamente me cuenten cómo les fue con sus deliciosos nuggets. Listo, ya tengo mis bolitas de nuggets hechas todas. Ahora vamos a tomar un sartén, le vamos a agregar aceite, lo dejamos calentar un poquito, por ahí 1 o 2 minutos y vamos a empezar a poner nuestros deliciosos nuggets. Vamos a fritar en llama media baja, porque la idea es que se nos cocine el pollo. Recuerden que el pollo está crudo, debe cocinarse. Y a la vez freírse, obviamente, ¿no?
A medida que se van dorando por un lado, le van dando la vuelta, ¿listo? Listo, ahora vamos a tomar un plato con papel de cocina para quitar el exceso de grasa. Las vamos a dejar escurrir un poco, ya están listas para comer, deliciosas, son muy ricas. Esa receta les va a encantar. Listo, este ya es el resultado final de nuestros deliciosos nuggets de pollo. Yo espero que les guste, la preparen, se suscriban al canal y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.